Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de los hidrocarburos aromáticos. ¿Qué es un hidrocarburo aromático? Primero que todo son compuestos cíclicos muy insaturados. ¿Por qué razón se dice que son muy insaturados? Porque los carbonos no completan sus enlaces o no se saturan con hidrógenos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque presentan 3 dobles enlaces. Aquí el representante de esta serie va a ser el benceno. Esto es un benceno. Un benceno es un anillo de 6 carbonos que presenta 3 dobles enlaces, ¿no? Aquí en este caso vamos a hablar nosotros esta sería la forma como representaríamos esa estructura. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intercalados tenemos los dobles enlaces. Y cada carbono en ese caso tendría 1, 2, 3 y 4 enlaces. Entonces completa, aquí tendríamos 3 enlaces y completaría su cuarto enlace con un hidrógeno. Aquí tendríamos 1, 2, 3 enlaces, completa su cuarto enlace con otro hidrógeno. Este carbono tendría 1, 2, 3 enlaces y completa el cuarto enlace con el hidrógeno. Igual este tiene 1, 2, 3, completa su cuarto enlace con el hidrógeno. Este carbono tendría 1, 2, 3 y completa su enlace con el hidrógeno. Y este carbono igual tiene 1, 2, 3 y completa su cuarto enlace con el hidrógeno. Por tanto, la fórmula molecular de este compuesto es C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hidrógenos. Listo. Aquí tenemos entonces, como les decía, intercalado el doble enlace. Yo puedo representar al benceno así o lo puedo representar con un anillo en la mitad. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde debemos tener en cuenta lo que es la resonancia del benceno, que es algo que van a consultar ustedes más adelante. ¿Qué es la resonancia o a qué hace referencia la resonancia del benceno? Normalmente, estos enlaces pi, porque no olviden que tenemos enlaces pi que tenemos acá, no están siempre en el mismo lugar. Esto pueden estar o pueden repartirse a través de toda la molécula, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica la resonancia del benceno. Por eso es que lo podemos representar como los 3 dobles enlaces o de esta manera. O el anillo puede ser de esta manera. Siempre va a ser el mismo benceno como tal. Estos enlaces pi son los que nosotros denominamos enlaces pi deslocalizados. Muy bien. Vamos a imaginar que vamos a quitar un hidrógeno de estos. Vamos a reemplazar un hidrógeno de estos y le vamos a colocar un radical, cualquier radical. Puede ser una cadena corta o puede ser algún tipo de halógeno, ¿no? No olviden que los halógenos son los elementos del grupo 7A. Entonces vamos a revisar. Aquí vamos a hablar entonces, si se reemplaza uno o más, 2 o más hidrógenos del benceno, se presentan 3 tipos de derivados del benceno. Derivados monosustituidos, es decir, cuando reemplazamos un hidrógeno del benceno por un radical. Aquí en ese caso, cualquiera que sea el hidrógeno sustituido, el compuesto resultante va a ser el mismo, ¿listo? ¿Cómo los vamos a nombrar? Bien, vamos a revisar estos ejemplos que tenemos acá. Aquí tenemos el benceno como tal, que es este anillo, y tenemos un radical que es el cloro. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Vamos a empezar a nombrarlo iniciando por el radical, es decir, empiezo a nombrar este radical que tengo acá. En ese caso, esto es un cloro, ¿y cómo lo voy a llamar? Entonces voy a decir que este compuesto se llama, voy a cambiarle aquí el color, esto es primero nombro el radical cloro, y luego nombro el anillo, benceno. Ese sería el nombre de mi radical, cloro, benceno. En este caso, este anillo tiene aquí un bromo. Bueno, el bromo podría ir aquí, podría ir acá, no importa el lugar. ¿Listo? En ese caso, bueno, entonces en este caso decimos que tenemos un bromo. Como aquí tenemos el radical bromo, entonces decimos que empezamos por el radical bromo y el anillo benceno. Muy bien. Vámonos con este. En este caso, esta función, este grupo funcional que tenemos aquí, a este lo llamamos, este grupo funcional es el grupo funcional nitro. Nitro, cuando tenemos el nitrógeno y el oxígeno, entonces decimos que ese
grupo funcional, entonces es el grupo nitro, ¿no? Entonces la función química es nitro, el grupo funcional de la función química que es nitro. ¿Cómo voy a llamar ese compuesto? Nitro y el anillo benceno, así se va a llamar, nitrobenceno. Ese es el nombre de ese compuesto como tal. Muy bien. Profe, pero ¿ahí dónde está el oxígeno? Bueno, en ese caso entonces veamos acá, tenemos 1, 2 y 3 carbonos y este carbono central, de aquí salen estos dos. Entonces, este radical como tal es un isopropil, muy bien, y vamos a llamarlo isopropil y ahora nombramos el anillo benceno, isopropil benceno. Ese es el nombre de este compuesto. En este caso, vamos a ver el caso siguiente. Bueno, entonces en este caso, como aquí tenemos este radical que es un etil porque tiene los dos carbonos, entonces lo vamos a llamar etil y el anillo benceno. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos llamar a estos compuestos que tienen un radical. Entonces, a este tipo de derivados del benceno, donde hemos reemplazado un hidrógeno y lo hemos reemplazado por grupos funcionales, entonces, de esa manera es que los vamos a nombrar. Bueno, ahora vamos a ver estos ejemplos donde normalmente los sustituyentes le van a dar un nombre especial al anillo. Entonces, si yo tengo el anillo del benceno y aquí le agrego un grupo OH, el OH a nivel de química orgánica me identifica los alcoholes. Entonces, cuando hablamos de ese grupo OH, entonces yo podría decir, ok, la terminación para esta función química que viene con el OH y es un alcohol, la función química alcohol, cuyo grupo funcional es el OH, la terminación es ol. Entonces, para no decir bencenol, en química la IUPAC estableció que este compuesto se llama fenol. Ese es el nombre de él. Si nosotros vemos este CH3 que tenemos aquí al lado, bien, en este caso, entonces, a este compuesto, si nosotros lo observáramos con lo que hemos aprendido hasta ahora, podríamos decir que esto es un metilbenceno. Este radical es metil porque tiene solamente un carbono y el anillo es el benceno. Pero normalmente a este tipo de compuesto en química orgánica se le conoce como el tolueno. Pero es el metilbenceno, se deriva, ese era el nombre inicial, ¿no? Dentro de la nomenclatura que nosotros hemos aprendido, metilbenceno, pero a nivel de química orgánica, entonces vamos a darle este nombre, tolueno como tal. Ese es el nombre correcto. Bien. En este caso, si hablamos del NH2, muy diferente al NO2 que vimos hace un momentico, el NH2 es una función que es la función amina. Entonces, en este caso vamos a decir que esto se llama un amino benceno, pero en la cotidianidad a este compuesto no lo conocemos de esa manera, con ese nombre, sino que lo conocemos como la anilina. La anilina. Bueno, entonces, esta que conocemos como anilina también la podemos conocer como un amino benceno de acuerdo a la nomenclatura que nosotros hemos utilizado, pero comercialmente se le conoce como anilina. Muy bien. Aquí en este caso, cuando tiene un oxígeno en la mitad de este que sería un radical y en este caso este vendría a ser otro radical, ahí en ese caso entonces decimos que esta función química es de la que conocemos como un éter. Cuando yo tengo un oxígeno en medio de dos radicales o de dos compuestos como tal, o de dos cadenas, entonces decimos que esto es un éter. Bien, cuando vamos a nombrarlo, entonces normalmente uno lo puede nombrar de allá hacia acá. Entonces, como tiene un carbono, entonces yo digo, bien, es un met, ¿listo? Porque tiene un solo carbono.
Ahora viene la parte del oxígeno, entonces lo puedo llamar metoxi y luego nombro la otra cadena, benceno. Benceno. Esa es una forma de llamarlo, metoxibenceno. Hay otra forma donde yo nombro a este como radical y a este anillo, el aromático, cuando viene como radical, se le llama fenil. Entonces yo lo puedo llamar de la siguiente manera, metil, porque es la forma de nombrar a esta cadena, metil, ahora este anillo lo puedo llamar fenil, y ahora sí coloco lo relacionado con el éter, entonces, ¿qué es el oxígeno? Éter. Esas son dos formas diferentes de poder llamar a este compuesto. Bien, vámonos con... A este se le conoce, perdón, a este compuesto se le conoce dentro de la nomenclatura que establece la IUPAC, se le conoce como el estireno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hablamos de este doble enlace que viene con el carbono como tal. Si nosotros revisamos este que tenemos al lado de acá, bien, aquí podemos ver algo particular. Bueno, voy a hacer referencia primero a estos dos y luego voy a explicarles este, ¿no? Vean este que tenemos acá. Este que viene un carbono con un doble enlace, aquí tengo un carbono con un doble enlace y aquí tengo un carbono con un doble enlace. Cuando yo tengo el carbono y el doble enlace a esta función, nosotros decimos que esta estructura es lo que se conoce como el carbonilo. Vamos a colocarle aquí el nombre, el carbonilo. Listo. Bueno, pero ocurre algo particular. Aquí tengo ese grupo y un grupo OH y tengo el doble enlace con el carbono y un hidrógeno como tal. En este caso, este es un aldehído. La función química se llama aldehído y para poderlo nombrar yo puedo utilizar el sufijo aldehído o el sufijo al, cualquiera de los dos, ¿listo? O aldehído o al como tal, cualquiera de los dos nombres. Y en este caso, cuando tiene el grupo OH, entonces a este compuesto nosotros la función química se llama ácido carboxílico. El ácido carboxílico. ¿Cómo lo nombramos? Cuando vamos a nombrar un ácido carboxílico, cuando encontramos este grupo funcional, esta función química y este tipo de grupo funcional, yo digo, ok, eso lo puedo nombrar ácido, luego viene según el número de carbonos o la función química que encuentre adicional y la terminación es oico. Bien, vamos a nombrarlo entonces. Hay dos formas de también poderlo representar. Ahorita les voy a explicar cómo también podemos representar este tipo de compuesto. Entonces vamos a nombrarlo primero. Muy bien. Aquí, primero nombro el anillo y luego le doy la terminación. Entonces yo puedo decir que esto es un benzaldehído. Benzaldehído. Muy bien. O puedo decir que es un benzanal. Cualquiera de los dos. Entonces la terminación aldehído o la terminación al. ¿Listo? Y en este caso, ¿cómo voy a nombrar a mi compuesto? En este caso, este compuesto lo vamos a nombrar primero. Colocamos la palabra ácido, ácido, y luego nombramos el anillo. El anillo como es benceno, entonces ácido ben y la terminación oico, ácido benzoico. ¿Listo? Esa es la forma de llamar a este compuesto. Bien. El aldehído también lo puedo representar de esta manera o voy a explicarles aquí en la pizarra. O lo puedo encontrar de esta otra forma. Voy a trazar aquí la figura. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, hablamos de que este grupo funcional es aldehído y este también es un grupo funcional aldehído. Bien, ahora, cuando hablo de un ácido carboxílico, para el ácido carboxílico yo lo puedo representar, como lo vimos al comienzo,
el carbono como tal, le puedo colocar aquí la parte del doble enlace, 1, 2 enlaces, y aquí el grupo OH. ¿Listo? Esa sería una forma. Y la otra forma es encontrar a ese compuesto como un carbono, doble O y la H al final. Estos dos son ácidos carboxílicos. Entonces, en vez de tenerlo de esta manera, yo lo puedo encontrar de esta manera y es la misma, ácido carboxílico como tal. Bien, volvamos entonces aquí a nuestra presentación. Vamos a revisar entonces. Aquí entonces ya les decía que teníamos el ácido carboxílico o ácido. Bien, en este caso si hablamos de los derivados disustituidos, decimos que se forman cuando reemplazamos dos hidrógenos del benceno por dos radicales. En ese caso entonces decimos que de acuerdo a la posición como se encuentran los dos derivados, va el nombre. Aquí tenemos un prefijo especial para no tener que colocarlo como nosotros normalmente lo sabemos nombrar, ¿listo? Entonces, vamos a revisar. Por ejemplo, aquí tengo un cloro, le voy a colocar a él el número 1 y a este cloro le voy a colocar el número 2. Entonces, cuando están en posición 3, perdón, aquí sería el 3, este sería el cuarto, este sería el quinto, y este sería el sexto carbono. Listo. Cuando estamos en posición 1, 2, utilizamos un prefijo y el prefijo es orto. Entonces, ¿cómo voy a llamar este compuesto? Entonces yo digo orto, el enlace como tal, ya no hay necesidad de colocarle la posición. Entonces, como tengo dos cloros, lo voy a llamar dicloro y ahora nombro el anillo. Benceno. O le puedo colocar todo el prefijo orto o coloco solamente la letra o el enlace, ya sé que eso me indica que es orto, dicloro y luego el anillo, benceno. Esa es la forma de nombrarlo. En este caso, vamos a ver, miren la posición. Aquí tenemos dos elementos diferentes o dos radicales diferentes. Empiezo por el que es menor según el orden alfabético. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vean que ya la posición no es 1, 2, la posición es 1, 3. Cuando la posición es 1, 3, entonces aquí vamos a llamarlo meta. El prefijo que vamos a utilizar va a ser meta. Entonces, ¿cómo voy a llamar este compuesto? Este compuesto le voy a decir que es un meta, enlace, primero el bromo, orden alfabético, bromo, cloro y el anillo, benceno. ¿Por qué no hay necesidad de colocarle los números? Porque yo ya sé que uno va en la posición 1 y el otro va en la posición 3, porque eso me lo está diciendo el prefijo que colocamos meta. O lo puedo colocar simplemente la letra, el enlace, bromo, benceno. Y en este caso, ¿cómo lo vamos a llamar? Vamos a revisar nuevamente la numeración. Aquí la numeración sería, en este caso tenemos un nitro N2O y tenemos el CH3. Entonces, ¿cómo vamos a llamar ese compuesto? Aquí sería, este sería el metil y este sería el nitro. Entonces, primero iría este, pero no olvidemos que en este caso ese metil no nos va a dar el nombre de metil, sino nos va a dar el nombre de tolueno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero la posición es 1, 4. Aquí era 1, 2, aquí era 1, 3 y aquí es 1, 4. Cuando es 4, entonces le colocamos, aquí sería para. Esa sería la forma de el prefijo que utilizamos para poder nombrar ese tipo de compuesto y lo vamos a llamar un para nitrotolueno. Para el enlace nitrotolueno. Tolueno porque viene el CH3 con el anillo, va a ser siempre tolueno.
o le puedo colocar la letra P, nitrotolueno. Listo. Esa sería la forma de nombrar nosotros este tipo de compuestos. Entonces, aquí ya vimos cuando reemplazamos un solo hidrógeno y cuando reemplazamos dos hidrógenos.